El dulce reino amaneció como cualquier otro día. El cielo azul, los caramelos brillando bajo el sol y los habitantes recorriendo las calles con alegría. Finn caminaba junto a la dulce princesa, quien sostenía un frasco de cristal con un extraño líquido burbujeante en su interior. «Este es el avance más grande en la historia de la ciencia, Finn», exclamó la princesa con emoción. «¿En serio?», preguntó Finn, mirando el frasco con curiosidad. «¿Qué hace?». «Es una fórmula que podría devolver la vida a la dulce gente que ya no está con nosotros». Finn frunció el ceño, pensativo. No era la primera vez que la princesa jugaba con cosas raras en su laboratorio, pero esto sonaba un poco inquietante. «¿Y estás segura de que es seguro?», preguntó con cautela. «Por supuesto. Lo he calculado todo. Solo necesito probarlo en un sujeto adecuado». Finn no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Conocía a la dulce princesa lo suficiente como para saber que sus experimentos siempre tenían consecuencias inesperadas. Sin embargo, confiaba en ella. «Bueno, si crees que funcionará, te ayudaré». La princesa sonrió. «Sabía que dirías eso. Ven conmigo, Finn». Y bajo el castillo, en un área oculta a la vista de la dulce gente, la princesa había preparado todo. Mesas llenas de tubos de ensayo, grandes pantallas mostrando fórmulas y una cápsula de cristal en el centro de la habitación. Dentro de la cápsula, un antiguo soldado de galleta yacía inerte, cubierto por una capa de azúcar endurecida. «Él será nuestro primer intento», dijo la princesa, colocando el frasco sobre una mesa. Finn se acercó al soldado de galleta. A pesar del tiempo, su cuerpo se conservaba sorprendentemente bien. «¿Estás segura de que esto está bien?», preguntó Finn con un tono de duda. «Finn, si esto funciona, podremos traer de vuelta a todos aquellos que perdimos en las guerras. Piensa en toda la dulce gente que podrá volver con sus familias». Finn suspiró. Quería confiar en la princesa, así que asintió. «De acuerdo. ¿Cómo empezamos?». La princesa metió unas gotas de líquido en una jeringa especial y la insertó en el brazo del soldado de galleta. Ambos observaron en silencio, esperando una reacción. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, un leve temblor recorrió el cuerpo del soldado. Los ojos de Finn se abrieron con sorpresa. «¿Funcionó?». El soldado de galleta abrió lentamente los ojos. «Lo logramos», exclamó la dulce princesa con emoción. Finn sonrió, aliviado. Quizás, por primera vez, un experimento de la princesa realmente había salido bien. Nada podía salir mal. Y la risa de Finn y la dulce princesa resonaba en el laboratorio. Habían logrado lo imposible, traer de vuelta a un habitante del dulce reino. «Esto es increíble, Finn», exclamó la princesa, ajustando sus gafas. «Si perfeccionamos la fórmula, podríamos revivir a toda la dulce gente perdida». «Sí, es un poco extraño, pero si puede ayudar a la gente, supongo que está bien», respondió Finn, observando al soldado de galleta, que seguía inmóvil, con la mirada vacía. Sin embargo, en un descuido, ambos le dieron la espalda por un momento. Fue suficiente. Un sonido seco, como el crujido de una galleta partiéndose, hizo que Finn girara rápidamente. «Princesa». Pero ya era tarde. El soldado de galleta se había ido. Ambos corrieron fuera del laboratorio, subiendo apresuradamente las escaleras que llevaban al castillo. «No puede haber llegado muy lejos», dijo Finn, tratando de convencerse a sí mismo. Pero al salir, se encontraron con el peor escenario posible. Las calles del dulce reino estaban sumidas en el caos. Dulces infectados deambulaban con miradas vacías y cuerpos desgarrados. Algunos tenían extremidades faltantes, otros solo se sostenían por hilos de caramelo derretido. El dulce aroma del reino había sido reemplazado por un hedor agrio, mezcla de azúcar podrida y vainilla rancia. Finn tragó saliva, sintiendo su corazón acelerarse. «No, esto no puede estar pasando». La dulce princesa se llevó las manos a la boca, horrorizada. Esto es mi culpa». «No hay tiempo para culpas, princesa. Tenemos que salir de aquí». Ambos comenzaron a correr, esquivando a los dulces infectados que intentaban atraparlos con sus brazos pegajosos. Finn desenfundó su espada y cortó a algunos por la mitad, pero parecía inútil. Por cada uno que caía, dos más aparecían. Cuando finalmente cruzaron los límites del dulce reino, se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Pero lo que vieron les heló la sangre. La infección se había extendido. El horizonte estaba cubierto por siluetas tambaleantes. La tierra de Uya no era la misma. Finn miró a la princesa con desesperación. «Dime que hay una forma de detener esto». La princesa asintió lentamente. «Sí, pero todo lo que necesito está en mi laboratorio».
Finn cerró los ojos, intentando calmarse. Entonces tendremos que volver. Pero primero, necesitaban ayuda. La casa del árbol estaba en silencio cuando Finn y la dulce princesa llegaron. Demasiado silencio. Jake, ¿estás aquí?, llamó Finn mientras abría la puerta. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio el desastre dentro. Restos de chatarra estaban esparcidos por el suelo. Y en medio de la habitación, Vimo estaba destrozado. El pequeño robot yacía en el suelo, con la pantalla rota y sus piezas desperdigadas como si hubieran sido arrancadas con brutalidad. Finn sintió su estómago hundirse cuando escuchó un gruñido detrás de él. Se giró lentamente. Jake estaba allí. Pero no era su hermano. Su piel había adquirido un tono enfermizo, sus ojos estaban nublados y su boca goteaba una sustancia negra. El perro gruñó y se lanzó sobre Finn sin dudarlo. Finn esquivó por instinto, pero su corazón se partía en pedazos. Jake, soy yo. Tienes que luchar contra esto. Pero Jake solo respondió con otro gruñido gutural. No había nada de su amigo en esa mirada vacía. Finn apretó los dientes. Le dolía, pero sabía lo que tenía que hacer. Con lágrimas en los ojos, levantó su espada. Lo siento, hermano. El golpe fue rápido. Jake cayó. Finn se quedó de pie, respirando con dificultad, mientras las lágrimas caían por su rostro. No era él, ya no era él. La dulce princesa lo tomó del brazo con suavidad. Tenemos que seguir. Finn se limpió el rostro y asintió, con el corazón destrozado. Y el sol ya se estaba ocultando cuando llegaron a la cueva de Marceline. Pero todo estaba en silencio. «Marceline», llamó Finn, esperando escuchar su voz. Pero nada. Solo el eco de su propia voz resonando en la cueva vacía. Finn y la dulce princesa se miraron. «¿Crees que?», empezó Finn, pero no pudo terminar la frase. «No lo sabemos», respondió la princesa. «Esperemos, quizá ella regrese». Ambos se sentaron en el suelo, agotados, mientras la oscuridad los envolvía. Y el tiempo pasó lentamente en la cueva de Marceline. Finn y la dulce princesa permanecieron en silencio, observando la entrada como si en cualquier momento ella fuera a aparecer. Pero las horas siguieron avanzando. Hasta que finalmente, Finn suspiró y bajó la cabeza. Ella no va a venir. La dulce princesa no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. También había perdido la esperanza. Finn apretó los puños. No puedo creerlo, hace unas horas todo era normal. Se quedó mirando el suelo, tratando de entender cómo el mundo había cambiado tan rápido. Cómo la infección había llegado tan lejos en tan poco tiempo. La dulce princesa escuchó su frustración y finalmente habló. Es simple, Finn, la dulce gente eran demasiados. Finn levantó la mirada. ¿Qué? Al principio era solo un soldado de galleta, pero no tardó en infectar a otros. Y como el dulce reino estaba lleno de habitantes, la infección creció exponencialmente. Finn la miró, horrorizado. Los guardianes de chicle. La princesa asintió. Ellos eran nuestra última defensa. Pero si fueron infectados, no hubo forma de contener la propagación. Finn sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo había sido demasiado rápido. Demasiado fácil. No tenían esperanza. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer?, preguntó, con la voz temblorosa. La dulce princesa se quedó en silencio por un momento. Luego, con un hilo de voz, respondió. No lo sé. Finn cerró los ojos, sintiendo la desesperación crecer dentro de él. Pero aún quedaba alguien. Alguien que quizás podría ayudarles. Finn levantó la vista con determinación. Nos queda una última opción. La dulce princesa lo miró, confundida. ¿Quién? El rey helado. Y Finn y la dulce princesa emprendieron el camino hacia el reino helado. La nieve cubría el suelo, amortiguando el sonido de sus pasos. A diferencia del dulce reino y el resto de el reino helado parecía intacto. No había infectados. Solo el silencio y el frío. ¿Crees que aún esté aquí?, preguntó la dulce princesa, abrazándose a sí misma para mantenerse caliente. Finn asintió. Si alguien pudo sobrevivir a esto, es él. Y a lo lejos, la montaña de hielo se alzaba imponente. Era su última esperanza. Pero algo en el aire les decía que las cosas no serían tan fáciles. Y el frío del reino helado era intenso, pero para Finn y la dulce princesa, era una señal de esperanza. Avanzaron por el puente de hielo hasta la puerta de la montaña. Finn golpeó con fuerza. Rey helado. Está aquí. Por un momento, no hubo respuesta. Luego, un crujido se escuchó al otro lado, seguido de un chillido conocido. ¿Quién osa interrumpir mi hora del baño? La puerta se abrió de golpe, y el rey helado los miró con una ceja levantada. Oh, Finn, dulce princesa, qué sorpresa. ¿Vienen a pedirme ayuda para algo? Sí, es una emergencia, dijo Finn con prisa.
Pero antes de que pudiera continuar, el rey helado se acercó a la princesa con una sonrisa. Dulce princesa, mi querida, finalmente vienes a aceptar mi amor. La princesa suspiró con fastidio. No. Rey helado, está siendo destruido. Finn aprovechó la distracción para señalar a las afueras de la montaña. En el borde de la nieve, varios infectados estaban congelados en grotescas posiciones de ataque. El rey helado los miró con orgullo. Sí, unos raros intentaron entrar aquí, pero no contaban con mi increíble poder. Los congelé a todos. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Finn con seriedad. El anciano mago se cruzó de brazos y suspiró dramáticamente. Bueno, no puedo dejar que todo el mundo se convierta en monstruos. Después de todo, ¿quién quedaría para admirar mi belleza? Finn rodó los ojos. Lo tomaré como un sí. Y los tres partieron rumbo al dulce reino. Lo que encontraron al llegar fue peor de lo que recordaban. El suelo estaba cubierto de caramelos derretidos y restos de la dulce gente. Los infectados se movían lentamente, algunos arrastrando sus cuerpos incompletos, otros dejando un rastro pegajoso de azúcar podrida. Esto es horrible, murmuró la dulce princesa, tapándose la boca. El rey helado, aunque generalmente despreocupado, se puso serio. Muy bien, muchachos. Yo los congelaré, pero ustedes encárguense de los que se acerquen demasiado. Finn asintió y desenvainó su espada. Avanzaron a través del caos. Cada paso era una batalla. El rey helado lanzaba ráfagas de hielo, atrapando a los infectados en gruesas capas congeladas. Finn, por su parte, cortaba a aquellos que lograban esquivar los ataques del anciano. Los tres lograron llegar al castillo. Vamos, princesa, este es tu momento, dijo Finn mientras bloqueaba la puerta del laboratorio con una estantería. La dulce princesa corrió hacia su mesa de trabajo y comenzó a mezclar fórmulas con desesperación. Necesito tiempo, esto debe ser exacto. Finn miró al rey helado. ¿Puedes aguantar aquí? El anciano sonrió. Por supuesto, Finn, soy el rey helado. Pero apenas terminó de hablar, su cuerpo se tambaleó. Finn lo miró con horror. El rey helado se llevó una mano al pecho. ¿Qué pasó? Y entonces Finn lo vio. Una morida. Cubierta por su túnica, apenas visible, pero estaba allí. El rey helado se giró hacia Finn con una expresión de súplica. No quiero ser como ellos. Finn apretó los dientes. Lo siento. El golpe fue limpio. El rey helado cayó al suelo, sin vida. Finn sintió que algo dentro de él se rompía. No había tiempo para llorar. La puerta del laboratorio comenzó a crujir. Los infectados estaban empujando con toda su fuerza. Princesa, gritó Finn. Pero fue tarde. La puerta se rompió. Una ola de infectados entró, tropezando sobre sí mismos, con gruñidos desesperados. Finn levantó su espada y luchó con todas sus fuerzas. Pero eran demasiados. Unos brazos fríos y pegajosos lo sujetaron por la espalda. Sintió un mordisco en su brazo. Dolor. Mareo. Miró hacia la dulce princesa, quien también había sido alcanzada. El frasco con la cura cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Finn cayó de rodillas. Todo se volvió borroso. Oscuro. Y entonces, todo terminó. Eran casi las 3 de la mañana y yo estaba sin poder dormir. Desde que inició la cuarentena me pasaba esto muy seguido, ya que ahora las clases habían sido canceladas. De todos modos ya había terminado todos los trabajos a tiempo, tampoco podía salir a trabajar en verano por la contingencia en mi ciudad, así que no tenía razón para levantarme temprano.
Decidí prender mi laptop para ver si podía encontrar algo interesante para ver, entonces entré a un foro de internet que acostumbraba a visitar. En el chat se compartían cosas muy extrañas, más a esa hora de la madrugada. Lo que me interesaba de ese chat eran las cosas perturbadoras y de terror que compartían. Ya había checado varios videos y enlaces que estaba mandando un usuario del foro, pero uno de esos enlaces fue el que me llamó más la atención, porque al abrirlo era un capítulo de la serie El increíble mundo de Gumball. Decidí verlo porque no perdía nada con ello. El capítulo comenzó directamente en la casa Watterson, así es, sin la clásica introducción. La familia estaba en el comedor cenando. Pero algo les pasaba, estaban muy callados, con el ceño fruncido y sin hablar. Así estuvieron un rato hasta que Nicole decidió hablar. Y bien, ¿alguno de ustedes quiere comentar por qué está enojado? Pues nosotros tuvimos el peor día hoy en la escuela, como siempre nuestros estúpidos compañeros se encargaron de amargarnos el día. Y también la odiosa de la maestra que me volvió a castigar sin ninguna razón. Demonios, como la odio. En el centro comercial me volvieron a dejar en ridículo cuando quería comprar comida como todos los días. Y a mí ese estúpido de Billy me sigue molestando, cada día lo soporto menos. Esa escena me pareció familiar, era como la del capítulo Lo Peor, en donde también la familia se encontraba en la mesa hablando de cómo su día fue difícil, y también en este episodio que estaba viendo pasaron flashbacks de lo que les había pasado a los Watterson. Pero aquí los Watterson sí que se veían enojados por lo que les había pasado en el día, incluso la forma en la que se estaban expresando no era como en capítulos normales. Esta vez estaban maldiciendo a los que les hicieron pasar el mal día. Entonces comenzaron a hablar otra vez. No sé ustedes, pero yo ya no dejaré que otro imbécil me trate de humillar. Normalmente no apoyo la violencia, pero ya no soporto siempre quedar mal. Pues desde ahora haré que la gente me deje de tratar como un retrasado mental. Y yo ya no voy a permitir que otros niños me molesten. Desde ahora, todo aquel que se meta con nosotros, conocerá la ira de los Watterson. La escena termina con los Watterson riéndose de una forma macabra. No era la primera vez que en la serie alguno de ellos se reía de forma malvada, entre comillas, pero esta vez las risas realmente eran inquietantes. Para la siguiente escena ya era de día, y aquí es donde comenzó lo perturbador. Gumball y Darwin estaban en clases. La maestra Simian les llamó la atención porque estaban interrumpiendo. Cuando la maestra les gritó, Darwin se le acercó y le dijo: No vamos a perder nuestro tiempo discutiendo con una asquerosa simia. Entonces simplemente y sin decir nada más Gumball y Darwin salieron del salón, dejando a la maestra hecha una furia. En el recreo estaban Gumball y Darwin sentados. En ese instante llegó Jamie a querer agredirlos por lo que había pasado en el salón. Ellos le contestaron sus amenazas con insultos. Jamie intentó golpear a Gumball, pero rápidamente Gumball le dio un golpe que la dejó aturdida, y la golpeaba cada vez más hasta que hizo que cayera al suelo, mientras que Darwin le daba de patadas mientras estaba tirada. Los demás chicos no podían creer lo que pasaba. Era demasiado gráfico el que la golpearan hasta hacerla sangrar, y el hecho de que golpearan a una mujer de esa manera era horrible. Entonces Alan se les acercó para tratar de calmarlos con palabras. Apenas se acercó y Gumball levantó su mano y sacó sus garras de gato, y le dio un arañazo a Alan que provocó que se reventara, y al reventarse salpicó sangre a la pantalla. Todo se salió de control, así que la enfermera y el director Brown tuvieron que venir. En eso la escena pasó al otro lado de la escuela en donde estudiaba Anaís. Ella estaba discutiendo con Billy. Ya había visto en otro episodio que Anaís no se llevaba muy bien con ese niño nuevo. Pero esta vez mientras discutían, Anaís le tiró un golpe muy fuerte que hizo que se cuateara su cascarón. Billy estaba sangrando y lloraba muy fuerte de dolor. Era horrorizante ver cómo sufría mientras Anaís salía corriendo de la escuela antes de que llegaran a ver los maestros. Volviendo con Gumball y Darwin. El director estaba discutiendo y con ellos por lo que acababan de hacer. Gumball solo se reía por el sufrimiento de su compañera y la muerte de Alan. Mientras que nadie se diera cuenta, Darwin hizo tropezar a Héctor, que estaba ahí parado viendo lo que pasaba. Héctor tropezó y cayó sobre la escuela.
El tamaño y peso de Héctor fueron suficientes para que al caer aplastara y derrumbara la estructura de la escuela. Mientras la escuela se derrumbaba se escuchaban los gritos de los que estaban adentro. Allí estaban alumnos, maestros y niños pequeños que estaban siendo aplastados, mientras Gumball y Darwin se alejaban sonriendo de una forma perturbadora. El director y los alumnos que se encontraban afuera solo veían horrorizados la escena. Después se muestra a Richard en el patio trasero de la casa tratando de podar el césped, y como es de costumbre Richard terminó haciendo un desastre. Sus vecinos los Robinson lo veían desde su patio y se burlaban de su torpeza. Como lo único que los dividía era la cerca de madera, Richard tomó una tijera que estaba usando para podar, saltó la cerca y se dirigió hacia los Robinson. Con las tijeras le comenzó a cortar los brazos a la señora Robinson. El señor Robinson trató de detenerlo, pero Richard golpeó al señor Robinson y lo hizo caer al suelo, tomó la tijera y se la ensartó en el pecho, luego le desgarró todo el abdomen, y a la señora Robinson le cortó la cabeza. Cuando los vecinos estaban tirados en el suelo, muriéndose les salía todo el relleno de los cuerpos, y después ya no era relleno lo que les salía, ahora era sangre. En pocos segundos los Robinson fueron asesinados por su vecino, mientras ellos se desangraban. Richard decía: esto es por burlarse de mí y por tratar mal a mis hijos. Richard procedió a enterrar los cuerpos desmembrados de sus vecinos. La siguiente escena era con Nicole en su trabajo. La oficina en donde trabajaba Nicole estaba totalmente desordenada y oscura. Nicole de por sí ya era bastante agresiva si se le provocaba, ahora era completamente una asesina. Había destruido a sus compañeros de trabajo que siempre la hacían menos por ser mujer. Entonces entró su jefe, que por años se había negado a subirle el sueldo, y había maltratado y explotado a los empleados. El jefe vio todo lo que había pasado con la oficina, y antes de que pudiera decirle una palabra Nicole se le lanzó, como si fuera un felino salvaje. Atacaba al hombre, le daba salpazos en la cara, se veía como salpicaba la sangre a la pantalla y se escuchaban los gritos de dolor de ese hombre. La escena final vuelve a la casa con los Watterson otra vez en el comedor, todos con sus ropas manchadas con sangre, comiendo con tranquilidad como si hubieran tenido un día normal. Esta vez simplemente sonreían y estaban contentos, hasta que comenzaron a hablar. Por fin hice pagar ese niño huevo. Nosotros le dimos su merecido a una bravucona, y también acabé con Tobias por tomarle la mano a Penny. También ella recibió unos arañazos de mi parte. Creo que ya no regresaremos a la escuela en un buen tiempo, jajajaja. Oigan niños, creo que el señor Robinson ya no nos molestará más, jejejeje. Ay, tampoco me volveré a quejar por tener problemas en mi trabajo, jajajaja. Entonces, antes de que finalizara el capítulo, la policía rodeaba la casa Watterson, listos para llevarlos detenidos por lo que habían hecho. Les anunciaban que salieran antes de que aplicaran la fuerza. En cuanto la familia se dio cuenta que no había escapatoria, Gumball, Darwin, Anais, Richard y Nicole nuevamente comenzaron a reírse. Como les dije, eran risas realmente inquietantes, y las expresiones faciales que ponían eran perturbadoras. Entonces la pantalla se puso oscura y se seguían escuchando las risas de psicópatas de los Watterson, hasta que de repente se escucharon unos disparos. Y ahí finaliza el episodio. Ni siquiera salieron los créditos. Solo se quedó la pantalla en negro. Había quedado perplejo por el capítulo que acababa de ver. Cerré el enlace, desconecté el computador y lo apagué. En cuanto lo apagué, la televisión de mi cuarto se encendió por sí sola. Y en la pantalla de la tele se veían los créditos del increíble mundo de Gumball. Los créditos eran como los de cualquier otro episodio. Rápidamente desconecté el televisor, encendí las luces de la casa otra vez, busqué algo con lo que pudiera defenderme si pasaba algo y tenía siempre mi teléfono a la mano. Esa noche no dormí, estuve sentado cerca de la puerta de la casa. Cuando la tele se prendió por sí sola, realmente me asusté, pero por suerte no pasó nada. Estuve casi una semana tratando de contactar al usuario que compartió aquel enlace. Después de varios intentos me respondió, me dijo que otros usuarios ya lo habían contactado por lo mismo. Y aquel misterioso usuario me decía que había hecho muy mal al abrir ese enlace, que tarde o temprano me iba a arrepentir. Esa advertencia sí que me dejó muy inquieto. Estoy así desde hace varios días, no sé qué pueda pasar, simplemente estoy alerta. Esperen, ¿qué es ese ruido? ¿Creíste que nunca venderíamos?
¿Y si existiera un capítulo de Scooby-Doo que nunca debió emitirse? Un episodio oculto, borrado de la memoria colectiva, donde la historia toma un rumbo tan oscuro que jamás pudo transmitirse en televisión. Hoy hablaremos de los rumores sobre un capítulo maldito, conocido como La Muerte de la Pandilla. Un material que, según quienes aseguran haberlo visto, fue creado, proyectado una sola vez y luego desapareció para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple mito urbano, sino uno de los relatos más inquietantes de la animación. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y quedarte hasta el final, porque aquí conocerás la versión más oscura y perturbadora de todo lo que se sabe sobre este episodio prohibido. Para entender la magnitud de este rumor, primero debemos recordar que es Scooby-Doo. La serie nació en 1969, de la mano del legendario estudio Hanna-Barbera. Desde su estreno, se convirtió en un clásico de la animación, un grupo de jóvenes acompañado de su perro parlante resolviendo misterios en lugares tenebrosos, aunque siempre con un tono cómico y familiar. Cada capítulo seguía una fórmula reconocible: la pandilla llegaba a un lugar misterioso, se encontraba con un supuesto monstruo, y al final descubrían que todo era un simple disfraz, una trampa, un engaño, algo racional. Así, Scooby-Doo se mantuvo durante décadas como una caricatura ligera, diseñada para entretener a niños y familias. Pero, aquí es donde comienza el verdadero contraste. Porque entre tanta comedia y colorido, circula la leyenda de un episodio perdido, en el que la trama abandona por completo lo infantil y entra en un terreno oscuro, perturbador y casi imposible de asociar con la caricatura que todos conocimos. Un capítulo que no termina con risas ni explicaciones lógicas, sino con la muerte misma de la pandilla. El mito de este capítulo prohibido no nació en la televisión, sino en los rincones más oscuros de Internet. Las primeras menciones aparecieron en antiguos foros de creepypastas, donde usuarios anónimos aseguraban haber visto fragmentos de un episodio extraño de Scooby-Doo. Un capítulo que nunca fue emitido oficialmente, pero que parecía existir en copias filtradas. Con el paso de los años, estas historias comenzaron a circular también en la llamada Deep Web. Allí se hablaba de grabaciones siniestras, con escenas demasiado explícitas y perturbadoras como para formar parte de una caricatura infantil. Algunos incluso afirmaban que extrabajadores de Hanna-Barbera habían mencionado la existencia de capítulos que jamás salieron al aire, experimentos narrativos demasiado violentos o psicológicamente inquietantes, que debían quedar ocultos para siempre. Así nació el rumor, la posibilidad de que en los archivos de la productora, en algún lugar olvidado, existiera un episodio que mostraba lo impensable, la muerte de la pandilla. Un capítulo maldito, borrado de la historia oficial, pero que todavía hoy sigue persiguiendo a quienes se atreven a investigarlo. El supuesto episodio comienza de manera extraña. No hay presentación alegre, ni música característica. La pandilla viaja en la máquina del misterio, pero esta vez no hay un villano disfrazado ni una broma inicial. El paisaje es sombrío, un pueblo vacío, silencioso, con casas deterioradas y ventanas que parecen observarlos. Velma es la primera en notar que algo no está bien. No hay nadie en las calles, ni siquiera un perro callejero o un pájaro en el cielo. Solo un silencio sofocante. A medida que avanzan, comienzan las desapariciones, sin explicación. Fred se aleja unos minutos buscando pistas y nunca regresa. Daphne lo llama una y otra vez, hasta que su voz se quiebra en un llanto desesperado, un llanto demasiado realista, casi humano, completamente fuera de lugar en una caricatura. Scooby, el fiel compañero, empieza a comportarse de una manera aterradora. Ya no es el perro torpe y gracioso de siempre, gruñe con una agresividad extraña, mostrando los dientes, como si no reconociera a nadie. Shaggy,
el más cobarde del grupo, comienza a hablar solo. Pero lo más inquietante no es eso, sino la voz que usa. Ya no es su tono habitual, sino una voz más grave, más lenta, como si estuviera poseído por algo que hablaba a través de él. El episodio avanza sin risas, sin disfraces, sin explicación lógica. Solo la sensación de que algo invisible acecha a la pandilla, y uno a uno, comienzan a desaparecer en la oscuridad de aquel pueblo sin nombre. Cuando se analiza este capítulo en detalle, lo más perturbador no son solo las desapariciones de la pandilla, sino la forma en que todo rompe por completo la lógica habitual de la serie. En los episodios clásicos de Scooby-Doo, siempre había un equilibrio, misterio, tensión, pero con un tono cómico que aliviaba cualquier miedo. Aquí, en cambio, cada elemento parece diseñado para incomodar. Uno de los ejemplos más inquietantes es el uso de risas enlatadas. En lugar de sonar en momentos cómicos, como en la versión original, aquí se escuchan en medio de silencios absolutos, después de un grito, o cuando algún personaje queda paralizado por el miedo. No hay nada gracioso, pero la risa mecánica se repite, distorsionada, generando una sensación de burla macabra. Las transiciones también cambian. Normalmente, la serie usaba cortes rápidos, colores vivos y música alegre para pasar de una escena a otra. En este episodio perdido, cada transición es lenta, con fundidos a negro que duran demasiado, como si arrastraran al espectador hacia algo inevitable. Incluso la animación se siente distinta, los movimientos son torpes, los ojos de los personajes parecen vacíos, y en algunos cuadros, el diseño se deforma, como si la caricatura misma se estuviera descomponiendo. Cada minuto contradice lo que Scooby-Doo siempre fue. En lugar de explicaciones racionales y un final feliz, el episodio nos sumerge en un laberinto de miedo sin salida, dejando en claro que esta vez, no hay máscaras que quitar. Ante lo perturbador del supuesto episodio, en internet comenzaron a circular todo tipo de teorías. Algunos creen que este capítulo fue en realidad una broma interna de los animadores de Hanna-Barbera, una especie de experimento oscuro que nunca estuvo destinado a ser visto por el público. Un proyecto secreto, hecho en los pasillos del estudio, que alguien logró filtrar años más tarde. Otros opinan que no fue más que una manipulación digital creada décadas después, un montaje diseñado para alimentar el mito. En este caso, las escenas habrían sido alteradas con programas de edición, dándole al episodio un aire maldito que jamás tuvo en la realidad. La leyenda también se conecta con otros casos similares en el mundo de las caricaturas, como el infame corto de Mickey Mouse conocido como Suicidio, o los supuestos capítulos prohibidos de Peppa Pig que circulan en la red. Historias que, de una u otra forma, refuerzan la idea de que detrás de los programas infantiles siempre se esconden relatos oscuros, censurados, que solo algunos llegan a conocer. El origen real de la muerte de la pandilla sigue siendo un misterio. Pero lo cierto es que, como toda leyenda urbana, este capítulo perdido se alimenta del miedo colectivo y de la posibilidad de que, en algún lugar, todavía exista una copia esperando ser descubierta. El misterio crece aún más cuando aparecen supuestos testimonios. Relatos anónimos, provenientes de trabajadores y fanáticos, que dicen haber tenido contacto con este capítulo prohibido. Uno de ellos, que asegura haber trabajado en Hanna-Barbera en los años 70, escribió en un foro bajo un seudónimo. Yo vi ese episodio. No estaba terminado, pero recuerdo claramente que el ambiente era distinto a todo lo que habíamos hecho. Scooby no sonaba como un perro gracioso, sus gruñidos eran casi humanos. No quise volver a verlo nunca más. Otro supuesto testimonio proviene de un fan que afirmaba haber encontrado un viejo VHS en una feria de segunda mano. Al principio pensé que era un episodio común, pero la cinta se distorsionaba y la animación parecía cambiar de golpe. Escuché a Daphne llorar de una manera tan real que tuve que apagar el televisor. No sé qué era eso, pero estoy seguro que no fue creado para niños. Y quizás el más inquietante de todos es el relato de un coleccionista que asegura haber comprado lo que llama una copia maldita. Pagué una suma absurda por ese casete. Cuando lo vi, la máquina del misterio se detuvo frente a un pueblo vacío, y uno a uno, los personajes desaparecieron frente a mis ojos. Desde esa noche, la cinta nunca volvió a funcionar,
pero todavía puedo escuchar las risas enlatadas cuando intento reproducirla. Estos testimonios, reales o no, solo alimentan el mito. Y lo convierten en algo mucho más aterrador, no en una simple historia de internet, sino en un secreto que parece perseguir a quienes se atreven a buscarlo. Al analizar con detalle las descripciones del supuesto capítulo perdido, algunos investigadores de internet aseguran haber encontrado mensajes ocultos, símbolos que van mucho más allá de una simple caricatura. En varias escenas, se dice que aparecen figuras extrañas en el fondo, formas geométricas que recuerdan a símbolos satánicos, grabados apenas visibles en las paredes del pueblo vacío. Detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que al detener la imagen parecen formar mensajes cifrados. Hay teorías que sostienen que Hanna-Barbera dejó estas pistas a propósito. Como si el capítulo hubiera sido una especie de experimento oculto, una forma de probar hasta dónde podía manipularse la percepción de los niños a través de la animación. Algunos incluso conectan este episodio con antiguos experimentos psicológicos en medios audiovisuales. Se hablaba de proyectar imágenes perturbadoras durante breves instantes para provocar incomodidad y miedo en la audiencia sin que lo notaran conscientemente. ¿Era la muerte de la pandilla un simple rumor? ¿O fue parte de un experimento más grande, diseñado para insertar símbolos, mensajes y sensaciones inquietantes en un programa infantil? Las respuestas se pierden entre conspiraciones, archivos ocultos y grabaciones que, tal vez, nunca debieron existir. El mito del capítulo perdido no se quedó en foros ocultos ni en la Deep Web. Con la llegada de YouTube, estas creepypastas comenzaron a viralizarse rápidamente, transformándose en un fenómeno global. Videos con supuestos fragmentos, narraciones perturbadoras y montajes de escenas inquietantes hicieron que la leyenda llegara a millones de personas. Para quienes crecieron con Scooby-Doo, la idea de que existiera un episodio prohibido fue devastadora, porque rompía la inocencia de su infancia. Un dibujo que siempre había estado asociado a la risa y el misterio ligero, de pronto se convertía en una historia de muerte, desapariciones y oscuridad. En internet abundan ejemplos de creadores que reanimaron la leyenda. Algunos reconstruyeron escenas con animación propia, otros filtraron audios falsos que parecían provenir de viejos VHS, y muchos más narraron la historia como si fuera un testimonio real. Cada video, cada publicación, no hizo más que reforzar la sensación de que la muerte de la pandilla pudo haber existido en algún rincón olvidado del tiempo. Y así, este capítulo maldito dejó de ser solo un rumor, para convertirse en un símbolo dentro de la cultura de Internet. Una advertencia de que incluso lo más inocente puede esconder un lado oscuro que nunca debió salir a la luz. El episodio comienza de manera extraña. No hay intro alegre, ni música característica. La pantalla muestra únicamente un fondo negro, acompañado por un zumbido bajo, metálico, que se extiende durante varios segundos. Luego, de golpe, aparece la máquina del misterio avanzando por un camino desolado. La animación luce más tosca que en los capítulos habituales. Los colores son apagados, casi grises, y el paisaje está formado por árboles sin hojas y casas abandonadas. La pandilla no conversa, no hay chistes, ni el clásico juego de palabras de Shaggy y Scooby. Solo silencio. Cuando llegan al pueblo, Velma comenta que algo anda mal, no hay gente, no hay ruido, ni siquiera viento. Fred propone investigar, pero su voz suena apagada, sin energía. La cámara lo sigue mientras camina hacia una esquina, y ahí ocurre lo inquietante, Fred desaparece sin dejar rastro. No hay corte, no hay transición, simplemente, ya no está. La escena cambia a Daphne llamándolo con desesperación. Su llanto es tan realista que no parece doblaje, sino una grabación humana puesta sobre la animación. La cámara permanece fija en su rostro durante demasiado tiempo, haciendo que el espectador sienta incomodidad. Saki comienza a comportarse de manera errática. Habla solo, repite frases incoherentes con una voz mucho más grave de lo normal, como si otra entidad hablara a través de él. Scooby lo observa en silencio, pero sus ojos ya no son caricaturescos, parecen vidriosos, casi humanos. A medida que el capítulo avanza, Velma también desaparece en un pasillo oscuro, dejando únicamente el sonido de un golpe seco. Daphne corre tras ella, pero la pantalla se corta de forma abrupta, dejando solo estática.
El clímax llega con Saki y Scooby. Saki se tambalea, susurra algo incomprensible, y finalmente cae al suelo, inmóvil. Scooby queda solo en el centro del pueblo vacío. La cámara hace un lento acercamiento a su rostro. Entonces ocurre lo más perturbador, Scooby levanta la mirada, como si pudiera ver directamente al espectador. Su boca se mueve de forma antinatural y, con una voz distorsionada, pronuncia unas palabras que no tienen sentido: no era para ti, nunca fue para ti. La pantalla se congela en esa imagen. El rostro de Scooby, deformado, mirando fijamente a cámara. Después, un grito metálico atraviesa el audio y todo se corta en negro. No hay créditos. No hay música de salida. Solo silencio absoluto. Ese sería el final del capítulo perdido conocido como La muerte de la pandilla. Después de todo lo narrado, surge la gran pregunta: ¿realmente existió este capítulo perdido de Scooby-Doo o se trata de un elaborado engaño? Quienes creen en su existencia señalan que hay demasiados testimonios, detalles y coincidencias para ser un invento. Además, se sabe que en la historia de la animación existen episodios nunca emitidos, ya sea por censura, por errores técnicos o por contenidos considerados inapropiados. ¿Por qué no podría ser este uno de ellos? Sin embargo, también están los argumentos en contra. Algunos expertos afirman que es imposible que un capítulo así haya salido de los estudios de Hanna-Barbera, famosos por su control estricto del material. Otros señalan que las supuestas grabaciones que circulan en internet presentan errores evidentes de montaje, lo que apunta a que se trataría de un fake, creado años después para alimentar la creepypasta. Lo cierto es que no hay pruebas concluyentes. Nadie ha mostrado jamás una copia verificable del episodio. Y eso deja abierta la incógnita: ¿fue realmente un capítulo prohibido que logró escapar al olvido, o simplemente una de las leyendas urbanas más elaboradas de internet? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Y esa duda es lo que mantiene viva la leyenda. Al final, lo más perturbador de esta historia no es si el capítulo existió o no, sino como algo tan inocente, tan ligado a nuestra infancia, puede transformarse en una verdadera pesadilla. Scooby-Doo siempre fue sinónimo de risas y misterio ligero, pero esta leyenda nos recuerda que incluso lo más puro puede tener un lado oscuro oculto en las sombras. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que este capítulo maldito fue real y que alguna vez se proyectó en secreto? ¿O piensas que solo se trata de una de tantas creepypastas creadas para asustar y alimentar nuestra imaginación? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leer tus teorías. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido aterrador. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque muy pronto traeré más historias de terror, leyendas urbanas y misterios que quizás nunca debimos conocer. Nos vemos en el próximo video. Si es que el miedo te deja dormir esta noche. Japón, en la cadena de Tokyo MX y TV Tokyo, el capítulo 444 de Naruto Shippuden no fue transmitido el día de estreno oficial que tenía, ya que el capítulo de relleno que Pierrot hizo a escondidas de Masashi Kishimoto no estaba en el manga y fue creado individual. Pero era tan tétrico por lo que se transmitió en TV Tokyo a las 11:50 de la noche, por lo que muy pocos lo vieron. Me llamo Takaoka Kinane y era muy fan de Naruto hasta que vi ese capítulo maldito. Eran las 11:48 de la noche, estaba sola en mi casa viendo el canal de TV Tokyo, estaba muy molesta porque el capítulo de Naruto Shippuden no había salido el día de transmisión oficial hasta que de repente dieron las 11:50 y terminó el programa que estaba viendo. Había empezado el capítulo nuevo de Naruto Shippuden. Estaba emocionada, el opening comenzó primero, después se quedó trabada la pantalla y comenzó a fallar, pero segundos después dio inicio al capítulo, no le tomé tanta importancia.
El capítulo se tituló La tétrica flor roja, lo que es extraño ya que en el avance del capítulo anterior se iba a llamar Deserción en la aldea, pero eso no evitó que viera el capítulo. Comenzó cuando Sakura estaba en su casa preparando el almuerzo, estaba cortando carne, fue Naruto a visitarla ya que ella le dijo que fuera a almorzar a su casa ya que sus padres no estaban en casa. Naruto se extrañó que no hubiera nadie en casa de Sakura ya que su madre siempre estaba en casa pero no le tomó importancia. Mientras Sakura cocinaba, a Naruto le dio ganas de ir al baño y le dijo que si podría ir al baño, Sakura le dijo que sí y Naruto se fue normal, nada fuera de lo común. Después de que salió del baño vio la habitación abierta de Sakura, no pudo evitar la curiosidad de ver el cuarto de Sakura, cuando entró vio una gran pila de carne, cartílagos, huesos, sangre y pellejos humanos en la cama de Sakura, él se asustó tanto que gritó fuerte y se cayó al piso, después de que se quiso levantar tocó algo de forma extraña, cuando vio lo que era, notó que era una cabeza humana, era la cabeza del padre de Sakura. Después de eso Sakura le dijo a Naruto, no debiste entrar aquí, tonto. Y golpeó a Naruto hasta que se desmayó. La pantalla se puso negra un minuto, después se puede ver a Sakura apuñalando y cortando salpicando de sangre a Naruto por 10 minutos, el horror fue mucho hasta que la pantalla se tornó negra otro minuto, después se puede ver a Sakura cocinando por 9 minutos hasta que la pantalla se torna negra otra vez. Entonces la música de fondo se escucha agradable, en él se aprecia un festín de comida muy bien hecha y bien adornada, Sakura manchada de sangre voltea y dice mirando a la pantalla rompiendo la 4 ley, con una sonrisa muy bonita y perturbadora diciéndome hora de comer. El festín estaba en forma de torre, toda la carne era de Naruto, y la cabeza de Naruto estaba en la cima de la torre de comida, una escena muy tétrica, Sakura sirviéndose y comiendo la carne de Naruto, la pantalla se puso en colores por 3 minutos, hasta que en la pantalla salió un aviso de la televisora. Problemas técnicos, la televisora. TV Tokio ha perdido la señal hasta nuevo aviso, espere por favor. Me quedé paralizada del miedo por el circo de violencia que había visto, no me lo podría creer, no dormí esa noche por lo que vi. Ya no puedo ver a Naruto como antes. Creepypasta South Park. La locura de Cartman. Hola, me llamo Luciano, y tengo 26 años. Yo soy un gran fanático de las series de adultos. Pero la que más me gusta es South Park. Un día, volviendo del trabajo, me senté en mi sillón, y me puse a ver Comedy Central en mi televisión. Estaban dando South Park, y después se fueron a comerciales. En unos de los comerciales, salió un comercial, en el que decían que se iba a estrenar un nuevo capítulo de South Park a las 3 de la mañana. A mí me pareció raro, ya que a esa hora no daban capítulos nuevos de South Park. Una vez me aburrí de ver los comerciales, me fui a jugar con mi PS4, al Grand Theft Auto 5. Una vez me aburrí de jugar al Grand Theft Auto 5, me fui a tomar una siesta. Desperté a las 2:50 de la mañana. Me había olvidado del nuevo capítulo de South Park que se iba a estrenar. Me fui a la cocina a prepararme un jugo con unas papas fritas para el capítulo. Eran las 2:59, y el capítulo estaba a punto de empezar. El capítulo comenzó con la intro en blanco y negro, y la música estaba lenta y distorsionada. Después de la intro, la pantalla se quedó en negro. Después salió el nombre del capítulo con color rojo, que decía: La locura de Cartman. El capítulo comenzó con Cartman en su cuarto y decía: Ya estoy harto de que mis amigos me maltraten, y me digan groserías. Me voy a vengar de todo lo que me han hecho. Cartman se dirigió a la casa de Stan. Cartman tocó la puerta, y Stan salió a ver quién era. Cuando Stan abrió, Cartman sacó un cuchillo, y apuñaló muchas veces a Cartman en el cuello. Después Cartman se empezó a reír con una risa satánica. Después Cartman se dirigió a la casa de Kenny, y tocó la puerta. Kenny salió a ver quién era. Cuando Kenny salió, Cartman sacó una escopeta, y le disparó a Kenny. Después Cartman se dirigió a la casa de Kyle, y tocó la puerta.
Kyle salió a ver quién era, sacó la escopeta, y le disparó muchas veces a Kyle. Cartman dijo: eso te pasó por siempre molestarme, maldito estúpido. Después Aike bajó a ver qué pasaba. Cuando Aike vio a su hermano muerto, no lo podía creer. Cartman vio a Aike, y sacó un lanzallamas, y lo empezó a quemar. Después Cartman dijo: no te metas en lo que estoy haciendo, maldito bebé de mierda. Después Cartman se dirigió a la casa de Butters, y tocó la puerta. Butters salió, y Cartman sacó un hacha, y le cortó la cabeza a Butters. Después Cartman volvió a reírse con su risa satánica. Y después dijo: por fin cumplí mi venganza, por fin me libré de esos hijos de puta que me molestan. Ja 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 ja. Después de eso, el capítulo terminó con los créditos en blanco y negro, y con la música lenta y distorsionada. Después de eso, mi televisión se apagó. Yo me quedé traumado con lo que vi. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas con ese capítulo de South Park. Aún no sé cómo sacármelo de mi cabeza, pero yo creo que no se quitará de mi cabeza. Si el video te gustó, regálame un like, y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima. Era una tarde cualquiera en Averdale, y como siempre, el sol caía sobre el patio de la escuela, iluminando a los niños que corrían, reían y saltaban durante el recreo. Entre ellos, Clarence, Jeff y Sumo estaban en su lugar favorito. Justo detrás del tobogán rojo, donde la sombra ofrecía un pequeño refugio del calor. Vamos, Jeff. Pásala, pásala. Gritaba Clarence mientras agitaba los brazos, esperando que la pelota le llegara. Cuidado. Sumo viene por la izquierda. Advirtió Jeff con una sonrisa. Demasiado tarde. Exclamó Sumo mientras se lanzaba de frente, robando el balón con una pirueta exagerada. Los tres cayeron al suelo riendo. La campana del recreo aún no había sonado, así que se recostaron por unos minutos bajo el cielo azul, jadeando de tanto correr. «Hey, chicos», dijo Sumo mientras miraba las nubes. «¿Qué harán esta noche?» «Nada especial. Mi mamá hará macarrones». «¿Y tú, Clarence?», respondió Jeff. «Pues, yo tampoco tengo planes», contestó Clarence, cruzando los brazos detrás de su cabeza. «¿Y si hacemos algo divertido?». Sumo levantó una ceja, ya imaginando travesuras. ¿Cómo qué? ¿Una pijamada? ¿O salir a explorar la parte abandonada del centro comercial? Jeff se sentó de golpe, con los ojos brillando de emoción. «Ya sé. Esta noche pasarán una película rara en el canal 13, justo a las 3 AM. Dicen que la pasan una sola vez cada año, ¿y si la vemos? ¿Una película rara? ¿De qué trata?», preguntó Clarence, interesado. «No lo sé. Mi primo dijo que es una de esas películas viejas que dan miedo, pero que tienen algo especial. Que no se pueden encontrar en internet ni en DVD». «Perfecto», dijo Sumo con entusiasmo. «Vamos a tu casa, Jeff. Llevamos bocadillos, cobijas, y vemos esa película juntos». Jeff asintió, ya haciendo planes en su cabeza. Clarence dio un salto y alzó los brazos como si celebrara una victoria. «Va a ser la mejor noche de nuestras vidas». La campana sonó, marcando el final del recreo. Los tres amigos se miraron, sabiendo que, aunque el día continuaría normal, esa noche sería algo distinta. Aunque ninguno imaginaba aún cuán distinta sería realmente. Después de eso, la noche había caído sobre Averdale, y en la casa de Jeff, todo estaba listo. Las luces del salón estaban apagadas, excepto por la tenue luz azulada de la televisión. Frente a ella, Clarence, Sumo y Jeff estaban tirados entre almohadas, cobijas y restos de papas fritas. «¿Ya va a empezar?», preguntó Clarence mientras metía la mano en una bolsa vacía de palomitas. «Sí, justo ahora», respondió Jeff, mirando el reloj digital. «Son las 2:59. La película empieza en cualquier momento. Ojalá tenga monstruos», gritó Sumo emocionado, con los ojos fijos en la pantalla. A las 3 AM en punto, la imagen de la pantalla parpadeó.
El canal 13 mostró unos segundos de estática, seguida por una melodía antigua, como sacada de un disco rayado. El título apareció en letras borrosas y rojizas. El que observa. ¡Qué nombre más raro!, murmuró Clarence. Durante los primeros 5 minutos, la película mostraba solo un bosque gris, sin música, sin diálogo. Solo el sonido del viento. Luego, un hombre apareció de espaldas, caminando lentamente entre los árboles. No decía nada, y su rostro jamás se veía. Pasaron otros 10 minutos, y todo seguía igual. ¿Esto es todo?, preguntó Sumo, frunciendo el ceño. Tal vez se pone mejor, dijo Jeff, aunque parecía cada vez más incómodo. Después de 20 minutos, lo único que había cambiado era que el hombre ahora estaba parado frente a una casa, mirándola. Sin moverse. Sin hablar. Esto es una porquería, dijo Sumo levantándose. Y ya se acabaron las palomitas. Sí, esto es muy aburrido, agregó Clarence. ¿Vamos por más comida? Podemos ir a la tienda de la esquina. Está abierta toda la noche. Jeff dudó por un momento. ¿Salir a esta hora? Bueno, está bien. Pero no tardemos. Los 3 se pusieron sus abrigos y salieron. La calle estaba completamente vacía. No se escuchaban autos, ni perros, ni siquiera el zumbido de los postes de luz. Solo sus pasos sobre el pavimento frío. ¿No está un poco raro todo?, dijo Clarence, abrazándose a sí mismo. Solo es tarde, respondió Sumo, sacando una linterna que había traído por si acaso. Vamos. Caminaron unos metros. La tienda estaba a solo unas cuadras, pero algo llamó su atención. Todas las casas estaban apagadas. Sin luces, sin sonidos. Ni siquiera se veían cortinas moviéndose. ¿Seguro que hoy no es una especie de apagón?, preguntó Jeff, deteniéndose frente a una farola que chispeaba débilmente. No lo creo, murmuró Clarence. Entonces, escucharon un ruido seco. Parecía venir de una de las casas cercanas. Los 3 se quedaron congelados. ¿Qué fue eso?, susurró Jeff, con voz temblorosa. Seguramente fue un gato o algo así, dijo Sumo, aunque ya no sonaba tan seguro. De pronto, la farola sobre ellos se apagó de golpe. Todo quedó en penumbras. Y entonces, algo se movió al final de la calle. Una figura. Alta. Con un rostro borroso, como si estuviera desenfocado. Chicos, dijo Clarence en un susurro. Eso es parte de la película. Pero la televisión estaba muy lejos ahora. Y la figura seguía allí. Inmóvil. A lo lejos. Los 3 amigos no decían nada. Solo respiraban con dificultad, como si cada bocanada de aire se volviera más pesada. ¿Vieron eso?, murmuró Jeff, con los ojos abiertos como platos. Sí, ¿qué rayos es eso?, dijo Clarence, dando un paso atrás. Debe ser una broma, alguien tratando de asustarnos, respondió Sumo, aunque sus manos temblaban. La figura no se movía. Parecía mirar en su dirección, aunque no tenía ojos. Solo una especie de mancha oscura donde debería ir la cara. No había expresión. No respiraba. No parpadeaba. Entonces, sin previo aviso, dio un paso. Un sonido seco, como de huesos crujiendo, rompió el silencio. ¡Corran!, gritó Jeff. Los 3 dieron media vuelta y salieron disparados en dirección opuesta. Sus pasos resonaban en las calles vacías, cada vez más desesperados. El frío les cortaba la piel, pero no se detuvieron. A mi casa. A mi casa, gritó Jeff, señalando una calle lateral. Giraron bruscamente y llegaron a la entrada. Pero cuando intentaron abrir la puerta, estaba cerrada. Jeff metió la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió y los 3 entraron de golpe, cerrándola tras ellos. Jeff se arrimó a la ventana y miró afuera. No está. No la veo. ¿Seguro?, preguntó Sumo. ¿Seguro que no está escondida? Antes de que pudiera terminar la frase, la televisión del salón se encendió sola. La pantalla estaba llena de estática, hasta que lentamente volvió a aparecer la película. El hombre del bosque ahora estaba más cerca de la cámara. Pero, algo era diferente. Jeff retrocedió al ver la imagen. Eso no es parte de la película. ¿Qué? ¿De qué hablas?, preguntó Clarence. Miren bien. Esa casa es esta. Es mi casa.
La cámara en la pantalla estaba enfocada directamente en una fachada idéntica a la casa de Jeff. Se mostraban las ventanas, la puerta, incluso la bicicleta rota que estaba en el porche. Y entonces, el hombre comenzó a caminar hacia la puerta. Los tres chicos se quedaron paralizados. Esto no tiene sentido, murmuró Clarence. No puede ser en vivo, no puede. La cámara avanzaba. Paso por paso. Cada movimiento lento, preciso, cargado de una tensión sofocante. El hombre llegó a la puerta. Y entonces, en la vida real, alguien golpeó la puerta. Exactamente 3 golpes. Ni uno más. Ni uno menos. No abras, dijo Jeff, retrocediendo hasta pegarse a la pared. Sumo estaba pálido. Clarence apenas podía respirar. La televisión mostró al hombre levantando lentamente la mano, como si también estuviera a punto de golpear de nuevo. Pero esta vez, en la pantalla. La puerta se abrió sola. Y dentro de la casa de la película, había 3 niños mirando televisión. Somos nosotros, gritó Clarence, y la pantalla se volvió negra de inmediato. Un segundo después, las luces se apagaron. La casa entera quedó sumida en una oscuridad pesada, casi líquida. Clarence, Jeff y Sumo apenas podían moverse, atrapados por un miedo que parecía helarles la sangre. ¿Dónde está?, susurró Sumo, buscando con la linterna, que ahora solo emitía un parpadeo débil. Un crujido se oyó desde el pasillo. Luego otro. Pero no eran pasos. Eran golpes secos. Como si algo caminara, pero no con pies. Al sótano, dijo Jeff de repente. Ahí hay una puerta con cerrojo por dentro. Los 3 corrieron, tropezando con muebles y esquinas, sin mirar atrás. Mientras bajaban por las escaleras, oyeron un susurro apenas audible detrás de ellos. No debieron mirar. Cerraron la puerta del sótano justo a tiempo. Jeff echó el cerrojo mientras Sumo apoyaba su espalda contra la madera. ¿Qué era eso?, jadeó Clarence. Eso no era humano. No lo sé, respondió Jeff. Pero no estábamos viendo una película normal. Era algo más. Algo que quería que lo viéramos. Sumo se giró. ¿Y si sigue allá afuera? ¿Y si baja? Un golpe ensordecedor sacudió la puerta. Luego otro. Y otro. Pero entonces, silencio. Pasaron los segundos como si fueran horas. Nadie se atrevía a hablar. Jeff se acercó a una vieja ventanilla del sótano, la única fuente de luz débil que daba al patio. Ya no está, dijo. Se ha ido. Pero al girarse para decírselo a sus amigos, estaban solos. Sumo y Clarence ya no estaban allí. ¿Clarence? ¿Sumo?, llamó Jeff, pero solo su eco le respondió. El cerrojo seguía echado. Nadie había salido. Se giró hacia la pared. Y allí, escrita con algo oscuro, como ceniza, estaba una frase. Quien ve, pertenece. Jeff gritó. Gritó hasta que su voz se quebró. Días después, la policía encontró a Jeff solo en la casa, en estado de shock, incapaz de hablar por días. Pero cuando por fin lo hizo, solo repetía lo mismo. No era una película. Era una puerta. Clarence y Sumo jamás fueron encontrados. La policía dijo que probablemente huyeron, pero las cámaras de seguridad de la zona se apagaron justo a las 3 a.m. aquel día. Los investigadores recuperaron la grabación del Canal 13, pero cuando la revisaron, no había ninguna película a esa hora. Solo estaba el noticiero de la madrugada. Nadie encontró rastros de El que observa. Ni en internet. Ni en archivos físicos. Ni siquiera en el Canal 13. Jeff fue trasladado a una institución, donde aún, algunas noches, los enfermeros lo encuentran frente al televisor apagado, murmurando. Está aquí, en algún canal, esperando que alguien lo vea otra vez. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.
era un domingo normal como todos, ese día tenía planeado llevar mi PC a formatearla y hacerle su respectivo mantenimiento en el local de confianza donde siempre suelo ir a hacer eso, ya que me llevo un poco bien con el dueño del local, es un poco simpático la verdad. Por lo regular en mi ciudad los domingos la mayoría de locales suelen estar cerrados, y ese local también, pero a veces hay algunas excepciones en las que suelen abrir, pero desafortunadamente este domingo no fue el caso. Al llegar me topé con la desagradable sorpresa de que el local estaba cerrado, entonces decidí irme y dejarlo para mañana. Fui mejor a buscar comida para llevarla a mi casa, pero en el camino me topé con otro local de reparación y mantenimiento para computadoras, que estaba abierto. Para mi suerte, entré a preguntarle un por si acaso y el dueño me dijo que acababan de abrir apenas la anterior semana, me dijo que cobraban barato y hacían bien el trabajo. Yo tenía un poco de desconfianza al principio, pero finalmente opté por dejarle el PC ya que tenía algunas cosas que hacer y estaba ocupado como para ir a mi local de confianza ese día, así que no tenía de otra. Él me dijo que ya que no había recibido tantos clientes porque acababan de abrir hace una semana, mi PC estaría lista hoy mismo a las 5:30 de la tarde, entonces regresé a mi casa. Luego de unas horas, cuando finalmente eran las 5:30, me fui al local para retirar mi PC, él me la dio y me dijo que la había formateado y le habían dado su respectivo mantenimiento de manera perfecta sin ningún tipo de problema. Le pagué y le dije gracias y me fui a mi casa nuevamente, y en mi casa instalé mi PC de nuevo y la prendí. Mi PC finalmente estaba veloz y ya podía hacer mis trabajos con tranquilidad, solo debía volver a instalar algunos programas como Zoom, Microsoft Teams, etc. Sin embargo, me percaté que en mi escritorio estaba el acceso directo de Plantas contra Zombies. Se me hizo totalmente extraño ya que se supone que me formatearon la computadora y ese juego no debería estar ahí a pesar de que ya lo tenía instalado anteriormente. Supuse que tal vez el dueño suele instalarle juegos random a sus clientes, ya que aparte de Plantas vs Zombies no tenía algún otro juego en mi PC. Traté de ignorarlo un poco, pero a este juego le tenía cariño ya que fue uno de los mejores juegos que jugué en mi adolescencia, así que decidí abrirlo para jugar un poco y recordar aquellos viejos tiempos llenos de horas y horas de entretenimiento gracias a este gran juego, y también porque no tenía más ocupaciones u obligaciones del resto que quedaba del día. Después de todo, solo era un domingo. Pero al entrar al juego me topé con la sorpresa de que ya tenía una partida de otra persona. Esto se me hizo ya demasiado extraño ya que se supone que el juego venía previamente instalado, o al menos eso supuse, y por eso no debería tener ninguna partida guardada, ya que no tendría sentido teniendo en cuenta que es un juego que nadie ha abierto nunca. Empecé a revisar un poco dicha partida, noté que estaba acabada al 100%, tenía todos los minijuegos, todos los puzzles y todas las supervivencias. Simplemente no le podía dar ninguna explicación a esto. Encima el nombre de la partida era For You, cosa que me dejaba más confusiones, pero aún así yo tenía ganas de jugar un poco, así que traté de no sobrepensar tanto esto y simplemente relajarme. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Entré a Supervivencia Infinita, el cual era mi modo favorito del juego, al que le llegué a dedicar demasiadas horas. Al parecer también tenía compradas todas las plantas de la tienda de Crazy Dave. Empecé la partida y me demoré un poco en volver a agarrar el ritmo del juego, puesto que no lo había jugado en muchos años, pero de todas formas todavía no lo olvidaba por completo, y todavía era demasiado bueno en el juego. Logré sobrevivir a las primeras 5 banderas sin ningún problema y sin dificultades ni mayores cosas, y así progresivamente logré llegar hasta la bandera número 10 con una formación la cual yo consideré demasiado buena y eficaz para sobrevivir. Pasaron más y más banderas hasta que llegué a la bandera número 18 y las cosas se empezaron a poner feas y un poco más difíciles, ya que empezaron a salir Mega Zombie Stains, los cuales, como ya sabrán, tienen una resistencia increíble. Después de mucha lucha con estos zombies, logré llegar hasta la bandera número 20, empezaron a salir demasiados Mega Zombie Stain y ya esto se convirtió incontrolable, al menos para mí. Los Mega Zombie Stains aplastaron la mayoría de mis plantas, y en una línea ya había perdido la podadora, misma línea por la cual venía uno, así que no faltaba nada para que Mega Zombie Stain entre en mi casa y pierda la partida de Supervivencia Infinita. Justo unos instantes antes de que aquel Mega Zombie Stain entre en mi casa, la pantalla del ordenador se puso en negro totalmente. Pasaron aproximadamente unos 2 minutos y después
después de presionar repetidas veces el botón de apagado y hacer algunos comandos, yo estaba a punto de desconectar la PC ya que no surtía efecto nada de lo que intentaba. El botón de encendido no reaccionaba y ya me estaba rindiendo, por eso la iba a desconectar, y así fue, la desconecté y después la volví a conectar. Prendí la PC y pasaron como 3 minutos para que se encienda, pero cuando finalmente se inició no podía creer lo que estaba viendo. La PC había iniciado directamente en el Plantas vs Zombies, pero todo estaba bugueado, los colores del juego estaban en negativo y la música de día del patio de enfrente estaba sonando pero estaba al revés. Empecé a dar clic en toda la pantalla pero nada reaccionaba. Después de 1 minuto la pantalla parpadeó y el juego volvió a la normalidad. Esta vez yo no estaba en la piscina de la supervivencia infinita, estaba en el patio de enfrente de día, pero los colores del juego se veían un poco más oscuros de lo normal. Traté de salir del juego presionando la tecla de Windows pero era imposible. Al hacer esto salió un cuadro de texto que me dijo: ni siquiera intentes salir del juego, haz lo que quieras, porque no vas a poder, tienes que superar este nivel, caso contrario tu computadora se descompondrá sin posibilidad alguna de que pueda repararse en el futuro. No le encontré explicación alguna de que un simple juego terminé por hacer que mi PC deje de funcionar totalmente, simplemente no tenía sentido para mí. Empezaron a salir plantas como cuando era el último nivel del juego y a la vez empezaron a salir un montón de zombies, sin siquiera darme tiempo para empezar a plantar, y ni siquiera salieron zombies básicos, directamente salieron los zombies más fuertes. La primera bandera fue muy difícil pero afortunadamente logré sobrevivir, sin embargo todavía tenía un montón de camino por recorrer ya que el nivel tenía increíblemente 7 banderas, la batalla fue muy reñida, perdí todas las podadoras y sobre todo fue extremadamente difícil, pero mínimo me daban plantas fuertes para poder aguantar y resistir a los zombies que venían. Finalmente después de mucho esfuerzo, progresivamente había logrado llegar a la 7ª bandera, mis manos temblaban y estaba sudando frío. Al final de la 7ª bandera las cosas se me complicaron mucho por no decir demasiado. Los mega zombies con ya poca vida habían acabado con casi todas mis plantas, ya no sabía qué más hacer, estaban a punto de llegar a la casa, y así todo habría acabado, pero afortunadamente para mi suerte me dieron una petaceta y un grano de café y pude salvar la partida de último momento. Finalmente había acabado con este tormento, o al menos eso creía en ese momento, porque lo que se venía era 1000 veces peor que todo lo antes visto. La pantalla parpadeó por un momento y de la nada mis podadoras reaparecieron sin más, estaba muy confuso. Y ahí fue cuando apareció esa cosa horrible. Las podadoras se llevaron a todos los mega zombies y se desplegó una barra de vida como la del zombot del último nivel del juego. Al parecer había iniciado una batalla contra un jefe que nunca nadie había visto antes y sobre todo uno demasiado tétrico. Pero ¿cómo era posible que todo lo que les he contado hasta ahora haya pasado? Lo más probable es que haya sido un mod desde el principio, pero un mod bastante peligroso y bastante dañino. Empezó la batalla contra este jefe, el cual no mandaba zombies ni nada para defenderse, simplemente atacaba de maneras muy horribles, estiraba sus largos y afilados huesos hacia las plantas y las hacía pedazos de manera un tanto gráfica y brutal, o al menos para lo que es el estilo del juego.
o las atrapaba y las llevaba hacia su boca para comérselas, mientras se veía como eran trituradas ahí adentro de su boca con sus afilados dientes, por lo que veía las plantas normales, lamentablemente no le hacían casi nada de daño, y eso por no decir que directamente no le hacían nada de daño totalmente, ni siquiera las plantas de uso instantáneo le hacían algo de daño a aquel monstruo. Después de unos 5 minutos, igual sin poder hacerle algún daño, se empezaron a desplegar unos lanzaguisantes demasiado extraños, eran totalmente negros y eran un poco más grandes que la planta carnívora. Finalmente estos guisantes lograron hacerle daño a este jefe, al parecer eran plantas especiales las cuales también se veían un poco tétricas, empezaron a salir demasiados zombies cuando antes no lo hacían y la verdadera batalla comenzó, a diferencia del zombot del último nivel, el cual no era tan difícil de derrotar, este jefe horroroso tenía una dificultad extrema y para rematar su barra de vida avanzaba muy lento, pero afortunadamente pude prevalecer y ningún zombie logró llegar hasta mi casa. La partida muchas veces, por alguna razón que hasta el día de hoy no comprendo, en esos momentos de tensión, sentía la necesidad de pasar ese nivel, sabía que en el fondo simplemente podía irme y ya, pero algo me incitaba a seguir jugando. También le creí mucho a ese cuadro de texto, y realmente pensaba que mi PC se descompondría totalmente si no superaba esto y yo obviamente necesitaba la PC. Fue demasiado tenso y estaba muy presionado, pero finalmente después de 30 minutos lo logré. La barra de vida de ese siniestro jefe estaba al borde de llenarse, y al igual que el zombot él también tenía signos de que estaba herido, tenía rupturas en su cuerpo de las cuales desprendían sangre descontroladamente. Finalmente recibió los últimos golpes y su barra de vida acabó de llenarse, sus rupturas en su cuerpo empezaron a hacerse más y más notorias, hasta que finalmente se rompió como si se tratara de un vaso de vidrio, de sus restos se empezó a desprender un inmenso charco de sangre, se escuchó de la nada un grito súper grave como si de un screamer se tratase, y mi PC se apagó de golpe. Al parecer finalmente todo había terminado, traté de prender mi PC de nuevo pero esta vez no respondía, traté desenchufándola y volviéndola a conectar, sin embargo mi PC siguió sin responder, todos mis esfuerzos eran totalmente inútiles, mi PC no reaccionaba para nada, no entendía por qué me pasaba esto si se supone que al pasar el nivel mi PC estaría a salvo según el cuadro de texto que me había aparecido anteriormente, con esperanzas de que pueda repararse. Al día siguiente llevé a mi PC a mi local de confianza de mantenimiento y reparación de computadoras para que la vean, porque no sabía absolutamente nada de lo que le pasaba a mi PC. La dejé ahí y la fui a retirar el siguiente día, al parecer sí se les dificultó un poco en reparar mi PC y por eso se habían demorado. El dueño finalmente me dijo que sí habían logrado reparar mi PC, pero que literalmente habían tenido que reinstalar absolutamente todo, pero ya la habían reparado y eso es lo que importaba y era lo primordial, así que me retiré un poco en paz. De camino a casa decidí ir a ese local al que había ido antes de todo esto a ver qué rayos, y para preguntarles si tenían que ver con toda la porquería que le pasó a mi PC con ese estúpido juego, lo cual era muy probable. Pero cuando llegué me topé con la desagradable y impactante sorpresa de que el local ya no estaba siendo ocupado por nadie, estaba totalmente vacío como si nunca hubiera estado ahí, había un número de teléfono en la puerta, así que lo anoté y lo llamé, era la dueña del local, me preguntó si le interesaba alquilar el local, y yo le dije que no llamaba por eso, le dije que el motivo de mi llamada era para preguntarle acerca de las personas que ocupaban anteriormente el local, ella me dijo que justamente ayer se habían ido repentinamente con todas sus cosas, también me dijo que le habían hecho una llamada corta, agradeciéndole por rentarle su local y después la colgaron, y simplemente no volvió a saber más de ellos, ellos tenían pagada la renta al día así que no tuvo problema en nada, le pedí amablemente el número de celular de esas personas, pero desafortunadamente para mi muy mala suerte la señora me dijo que ayer la habían asaltado y le robaron su celular y por ende perdió los números de celular de esos tipos. Me fui con las manos vacías y simplemente trataría de olvidarme del tema. Cuando llegué a mi casa, volví a instalar mi PC y finalmente la volví a prender, por fin estaba iniciando normalmente, todo había acabado y ahora sí podía hacer mis cosas con tranquilidad. Cuando mi PC ya había iniciado al completo, me percaté que en el escritorio estaba un archivo en bloc de notas sin nombre. ¿Y ahora qué? Me pregunté extrañado.
Lo abrí y me había quedado congelado, frío, perturbado y confuso. El archivo decía: